PROMET, el proceso de innovar. Agradecer especialmente la colaboración y la organización por parte de PROMET Panamá y especialmente de Gilberto Beitia, la persona que ha sido el alma mater y el que ha realmente instigado el que realicemos este webinar en esas circunstancias. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar este webinar que está estructurado en comentar la estructura del virus. Haremos una pequeña resumen de lo que es la diferente estructura y estrategias que utilizan las diferentes vacunas que están en el mercado, cuál es la importancia y cómo está relacionado con los anticuerpos neutralizantes, y ya por último pues realizaremos una explicación y un detalle de las características y el comportamiento de la nueva prueba que es el COVID-19 Spike en formato Bichlia Monotest. Es muy importante que tengamos presente la estructura del SARS-CoV-2 y la relación y la importancia de la proteína Spike. El SARS-CoV-2 tiene una estructura típica viral en la cual hay una envoltura glicolipídica y después una estructura proteica que es la nucleocápside que encierra el material genético. Lo más importante en nuestro caso del coronavirus es que tiene una serie de estructuras, unas glicoproteínas que se llaman de spike o de espículas, que son los que han tenido una importancia o un comportamiento muy importante en la transmisión y en el diagnóstico de esta enfermedad. El coronavirus se infecta pues como una infección viral típica, es decir, que el coronavirus que entra normalmente por vías respiratorias se accede a las células epiteliales, normalmente de la mucosa vocal o la mucosa nasal. La proteína espícula tiene una afinidad muy grande por una proteína que está en las células que se llama el ACE receptor, que va a permitir el reconocimiento y que este virus se fusione en la membrana y por tanto se introduzca. Una vez que se introduce el virus, se libera el material genético entra en el núcleo de la proteína, del núcleo, perdón, de la célula, engaña al sistema genético de la célula y empieza a generar proteínas virales que al final se asemblan o se conforman en nuevas proteínas virales. Estas proteínas virales se eliminan al exterior o por la lisis de la célula o directamente porque un mecanismo de liberación, y son detectadas por los macrófagos, las células dendríticas u otro tipo de células que realicen la digestión o la captura de esas células porque las consideran como células que son externas al cuerpo y permiten mostrar los diferentes antígenos de este virus a las T helper cells, que a su vez permitirán que los linfocitos de tipo B o los citotóxicos de las T-cell actúen como la inmunidad humoral. En este caso, los linfocitos T serán los que crearán anticuerpos contra todos y cada uno de los diferentes antígenos con los cuales hayan sido excitados, los mismos que habrán sido mostrados por estas células dendríticas. En el caso de la vacunación y el SARS-CoV-2 tiene una importancia capital las proteínas que están en la espícula. Están compuestas por dos subunidades, la subunidad 1, que es la más exterior, la que puede estar en contacto directamente con la célula, que se compone con un trímero, que es lo que basa el RBD, que es el receptor binding domain. Y después tenemos también la fracción S2, que sería como la columna, que va a permitir también el mecanismo de fusión de la célula dentro del virus. Los anticuerpos neutralizantes o anticuerpos que produce el paciente o la persona que está infectada están dirigidos normalmente contra la proteína S, puesto que la proteína N, que es una proteína de nucleocápsida, no está tan expuesto a los anticuerpos
y no tiene un estímulo directo de la actividad de anticuerpos neutralizantes, como después veremos. Sabiendo la estructura del virus, pues se han desarrollado diferentes estrategias a la hora de hacer una vacuna que sea efectiva contra el SARS-CoV-2. Las diferentes estrategias que se han seguido es la del ARN mensajero encapsulado, un vector viral, utilizar también un virus inactivado y otra tecnología pues, muy sofisticada que sería el virus-like particle, es decir, hacer un tipo de proteínas o de partículas, de nanopartículas que tienen antígenos en la superficie como si fuera una partícula viral y son capaces de estimular el sistema inmunitario. De la primera estrategia del ARN encapsulado tenemos dos vacunas que son en principio las que nos suenan más porque son las primeras que se han desarrollado, que es la vacuna Moderna y la de Biotech, que está manejada por el laboratorio americano Pfizer. En este caso, lo que hacemos es simplemente encapsular un RNA mensajero en una estructura lipídica que va a ser capaz de fusionarse con la membrana y el RNA mensajero directamente va a ser capaz de introducirse en el sistema de los ribosomas de la célula infectada y producir directamente no el virus completo, como sería una infección normal, sino exclusivamente las proteínas de tipo spike. De esa manera estimulará el sistema inmunitario. Aquí en este esquema vemos realmente cómo se trata. Este sería pues una capa nanolipídica del virus en el que está incluido el RNA mensajero, se inyecta directamente en la persona, en el músculo, básicamente sería en el brazo, se fusiona con la célula, inmediatamente el RNA mensajero utiliza el mecanismo de los ribosomas, se comienza a producir las proteínas virales e inmediatamente se liberan y las células dendríticas o los macrófagos inician todo el sistema, el inicio del mecanismo de defensa humoral y, por tanto, haremos la respuesta inmunitarias. Otro tipo de vacunas utilizan lo que se llama el vector viral. Las más famosas son pues, las de Oxford, liderada por AstraZeneca, la vacuna rusa y la última que se acaba de incorporar, que es la de Johnson & Johnson. Aquí utiliza el mecanismo de un adenovirus, o sea que tenemos ya una estructura perfectamente establecida de proteínas que corresponden a una estructura viral en los que se le ha introducido un material genético, pero en este caso no es un RNA mensajero, sino que es un DNA. Este DNA lo que va a hacer es directamente introducirse en el núcleo se transformará en RNA mensajero y a partir de aquí se volverán a realizar la fabricación de las diferentes proteínas que codifican el spike. En cuanto al tipo de vectores virales, hay dos estrategias. Uno que sería el vector viral replicativo, esto sería la vacuna del sarampión, es decir, que el virus es viable, es capaz de replicarse, pero no es nocivo, o el virus vector viscal no replicativo, que utiliza un adenovirus, que es el ejemplo, la estrategia que han seguido en las vacunas contra el SARS-CoV-2. Es decir, el adenovirus se introduce directamente en la masa muscular, se introduce en la célula y la célula directamente entra en el núcleo, pasamos de DNA a RNA mensajero y de allí se fabrican las diferentes proteínas, que es básicamente la proteína spike. Otra estrategia, que es la más común, es la utilizada por la vacuna china, que se llama Sinopharm. En este caso se utiliza pues, un virus de coronavirus que está atenuado. Es decir, se utiliza un protocolo de inactivación químico que evita que el virus se pueda replicar, pero que contiene todos los elementos genéticos. El virus se fusiona en la célula huésped, infecta y es capaz de generar todo el mecanismo. Es decir, atraviesa el núcleo desentraña el DNA en RNA mensajero y el RNA mensajero es el que fabrica, en este caso, todas las proteínas virales. No solamente la spike, sino también las otras proteínas que están relacionadas con el funcionamiento y la replicación del virus. Y por último está la última vacuna, que es la que utiliza el sistema del virus-like particle o VLP. En este caso se emplea una nanopartícula
que a diferencia de la de Enbiotech o la de Moderna, que es exclusivamente un nanolipídico que utiliza como cápsula, aquí la cápsula lipídica lleva incluida en la superficie todos los antígenos del spike del virus, de manera que esta partícula en sí misma, ya se considera como un vector viral. Esta partícula se fusiona en la célula y ya directamente entra el material dentro del núcleo, y del núcleo entonces ya realiza toda la función. Un tema realmente que ha causado pues, mucha controversia es el concepto de anticuerpo neutralizante, porque hay anticuerpos que genera el organismo infectado o la persona que está infectada que pueden ser o no ser neutralizantes. Neutralizantes significa que van a ser capaces de, una vez que se han desarrollado y están en concentración suficiente, evitar la infección del virus en una posterior infección. Estos anticuerpos reaccionan con la parte más expuesta del virus, que sería la espícula, precisamente evitando que esta espícula entre en contacto con el ACP, que es el receptor que se encuentra en la membrana celular de la célula, evitando precisamente ese contacto y evitando al mismo tiempo la infección de la célula y, por tanto, la replicación. Otros anticuerpos que puede generar el sistema inmunitario únicamente actuarán contra esa región estructural, pero no necesariamente van a ser neutralizantes. Aquí lo que interesa, lógicamente, es comprobar si una persona se ha vacunado, si ha desarrollado o no capacidad de anticuerpos neutralizantes, porque son estos precisamente los que le van a proteger ante una infección. De todos los estudios que se han realizado, se ha podido comprobar que existe una muy cerrada correlación entre la aparición de anticuerpos antiespícula y la capacidad neutralizante de esos anticuerpos. Por ese motivo es muy importante diseñar un kit diagnóstico que sea capaz de detectar anticuerpos IgG contra el COVID, pero que al mismo tiempo que detecte y que pueda caracterizar la capacidad neutralizante de esos anticuerpos, porque si los anticuerpos que se detectan mediante ese test diagnóstico son neutralizantes, podemos tener la certeza de que esa persona ha generado una señal inmunitaria o una respuesta inmunitaria suficiente para protegerse. Con lo cual, los anticuerpos neutralizantes pues, tienen una función, una actividad muy importante. Primero, en la evaluación de las personas que han estado infectados por el SARS-CoV-2 de una manera fisiológica, de una manera natural, y también comprobar si las personas que han recibido una vacuna de las que hemos visto anteriormente han sido capaces de generar la respuesta inmunitaria. Con lo cual, se espera que estos anticuerpos neutralizantes pues, correlacionen con la protección contra la enfermedad, tanto en el caso de los vacunados y de las personas que están sufriendo o han sufrido la enfermedad, o un marcador de recuperación, porque aumentará el título o la concentración de estos anticuerpos en el caso de la persona que haya sufrido o se haya expuesto a la enfermedad de una forma fisiológica o natural. No obstante, hemos de ser conscientes de que hay diferentes variaciones en cuanto a la naturaleza y la concentración de esos anticuerpos neutralizantes que se generan y, por tanto pues, hay una cierta controversia sobre el papel de los anticuerpos neutralizantes en la progresión de la enfermedad. ¿Cómo se miden los anticuerpos neutralizantes? Pues no se miden con un test diagnóstico, se miden con una prueba realmente compleja que no está al alcance de un laboratorio clínico convencional, y es medir el efecto citopático que realizan la protección frente al efecto citopático. Las pruebas se basan en utilizar un sistema de cultivo celular, una serie de células, normalmente son las células Vero, que se infectan por coronavirus. Y entonces, si esas células se infectan por coronavirus y no tienen un antisuero que las proteja, inmediatamente producirán un efecto citopático, es decir, se producirá pues, una lisis. Si yo hago el cultivo de esa célula con el virus y al mismo tiempo añado anticuerpos del paciente, si en esos anticuerpos
del paciente existen anticuerpos neutralizantes, van a ser capaces de bloquear la actividad del virus, no va a poder entrar en la célula y, por tanto, veremos una eliminación del efecto citopático. Conforme yo voy diluyendo el suero del paciente en diferentes diluciones, el suero estará tan diluido que en este caso ya no podrá bloquear el efecto del virus y, por tanto, aparecerá el efecto citopático. Es decir, lo que se realiza pues son pruebas en el microscopio con unos pocillos parecidos al de Lisa y en 3 pocillos independientes, para que haya un triplicado del resultado, se van añadiendo sueros crecientes, en titulación creciente del paciente, se incuba 24 o 48 horas y después se observa el efecto citopático. El título de anticuerpo neutralizante es aquel que elimina el último título de concentración de anticuerpos que es capaz de bloquear el efecto citopático. Existe un título a partir del cual el efecto citopático no se puede bloquear y, por tanto, aparece esta figura o este esquema de función del cultivo celular. Ponernos todos de acuerdo en qué método de anticuerpos neutralizantes se utiliza, qué tipo de sueros se van a utilizar, ha sido una tarea larga y compleja, de la que se ha encargado la OMS y también el instituto que es el NIBIS, que es el Instituto para Estándares Biológicos que se encuentra en Inglaterra, en el Reino Unido. Han utilizado varios laboratorios de referencia con plasmas de personas que han pasado la enfermedad, han utilizado diferentes métodos para evaluar el efecto citopático y al final han llegado a un consenso en un pool de muestras para evaluar cuál es la capacidad neutralizante de ese plasma. Y ese plasma se le ha dado una potencia que corresponde a 1000 unidades internacionales por ampolla de material liofilizado que comercializa o que ha distribuido este estándar o este laboratorio en todos los fabricantes de equipos de diagnóstico para el SARS-CoV-2. Con todo ello y con toda esa información, pues Vircel, como una compañía es muy especializada y especialmente activa con el SARS-CoV-2, en el que hemos lanzado productos de diagnóstico en inmunoensayo, productos para la detección de material genético en forma de PCR en real time y también con material de control, como sería el AmpliRun, hemos desarrollado un nuevo producto que sería el Spike Quantitative de IgG Monotest para el COVID-19. Este es un producto que complementa el actual producto que tenemos en el mercado y que ustedes conocen, que es el COVID Virquilia IgG Monotest. Esta es una prueba cualitativa que utiliza antígenos de la nucleocápside, que es la parte interior, y del spike, y que tiene un uso previsto diagnóstico, comprobar si la persona que tiene sintomatología ha desarrollado o no ha desarrollado inmunidad contra esa enfermedad, pero no necesariamente inmunidad que se pueda considerar protectora, porque aquí estamos detectando anticuerpos contra el spike y anticuerpos contra la nucleocápside, no exclusivamente contra la nucleocápside. Y por ello se ha desarrollado una prueba que es el kit del Spike Quantitative Monotest, que ya es una prueba cuantitativa, que está exclusivamente basada en antígenos del Spike y en el que el uso previsto es la evaluación y el seguimiento del estado inmune al SARS-CoV-2, independientemente de si es una infección natural, una persona que se ha infectado de una manera fisiológica, o bien porque he utilizado una vacunación de cualquier del tipo que hemos utilizado anteriormente. Perdón, me parece que hay alguna persona que tiene el micrófono activado. A ver, le rogaría que lo pudiera apagar para que no se escuchase el eco. Vale, fantástico, muchísimas gracias. No obstante, este kit de COVID Spike Quantitative se puede utilizar en dos facetas, dos maneras. Uno, que es en formato cualitativo, es decir, que la reactividad que produce la muestra la vamos a comparar con la reactividad que tenemos en el calibrador y, por tanto, evaluaremos o daremos un dictamen de cuantificación en función del índice. El índice, en este caso, es igual o superior a 0,7, será considerado como positivo. Tenemos una zona gris entre 0,6 y 0,7 y todas las muestras que estén por debajo de 0,6 en valor de índice se considerarán como muestras negativas. La prueba también
se puede calcular como prueba cuantitativa. En este caso, vamos a utilizar el estándar de la OMS. Vircel, con ese estándar, ha desarrollado una curva maestra interna con multitud de puntos para determinar cuál es la forma de esa curva, y de manera que, ajustando el valor de la muestra y ajustando el valor del calibrador, podemos tener la concentración exacta. Para ello, hemos de introducir, antes de realizar la prueba, 5 parámetros, que son los que aparecen en esta fórmula de la curva 5PL, parámetros que se encuentran en el exterior de la caja de Berkeley y que se pueden leer mediante un código de barras. De manera que introduciremos estos valores, la constante A, B, C, D y G en el programa, y únicamente la tendremos que cambiar si cambiamos de número de lote de producto. O sea que no es necesario que cada vez que yo haga un test cuantitativo de Berkeley COVID necesito introducir a cada muestra los parámetros, sino que los... Para ello, ustedes verán que aquí he introducido lo que se llama un nuevo test file, tanto para Lotus como para Berkeley Thunderbolt. Es decir, que hay un test file si yo quiero hacer la evaluación cualitativa y otro si quiero realizar la evaluación cuantitativa. Esa evaluación cuantitativa está referida a este estándar de la OMS, que se expresa en unidades internacionales por mililitro. El rango de cuantificación en el Berkeley Lotus está entre un valor mínimo de 8,36 unidades internacionales hasta 1000, que es el valor del calibrador superior. En el caso del Berkeley Thunderbolt, el rango de cuantificación se inicia en 7,16 y llega también a las 1000 unidades internacionales. En este caso, el test file que se tiene que utilizar es el que se llama COVID-19 S100. S100 porque el test utiliza, tanto en el formato cualitativo como cuantitativo, utiliza... Ensalada de papas con pollo, un filete de pollo asado y plátano entero, a $5 la hora. Perdone, me parece que hay una persona que tiene abierto el micrófono. Por favor, si fuera tan amable de poder cerrarlo. Por favor, creo que hay una persona en la audiencia que tiene el micrófono abierto. Le rogaría que lo pudiera cerrar para que no hubiera acoplo del sonido. Muchísimas gracias. Estamos comentando que para hacer la evaluación cuantitativa se tiene que utilizar este test file específico que se llama COVID Spike 1.100, porque 1.100 es la dilución estándar a la que se somete la muestra. Pero ¿qué ocurre? Si, como puede ser bastante frecuente, una buena parte de las muestras que se evalúan dan valores superiores a las 1000 unidades internacionales y tenemos interés en determinar cuál es la cuantificación o cuál es la concentración exacta, pues existe la posibilidad de utilizar un test file alternativo que se llama el COVID S1000 cuantitativo, que este es un test file que automáticamente, sin intervención del usuario, va a realizar la dilución 1000 de esa muestra y después va a calcular la concentración exacta multiplicando por el factor de dilución, que no será 1,100, sino que será el factor 1000 que hemos reportado. Para realizar esta evaluación, entonces necesitamos un diluyente extra, es decir, que el diluyente que disponemos en la tira del Berkeley no es suficiente para poder llegar a la dilución de 1000. Es por eso que para hacer esta evaluación se necesita la ayuda o el auxilio o la colaboración de un reactivo que se llama el Auxiliary Reagents EDB, que tiene esta referencia y que se suministra con 2 viales de 10 mililitros cada uno. Es muy importante que para realizar la prueba de Berkeley son necesarios 2 reactivos. El Berkeley Auxiliary Reagents, que es decir, es la de solución descontaminante y la solución de lavado, pero para hacer las diluciones necesitamos también el reactivo que es el Auxiliary Reagents EDB. Se necesitan 0,5 mililitros de este diluyente por cada uno de los test, lo que representa 12 mililitros de este diluyente por cada kit de 24 test.
Es importante destacar que si vamos a realizar el test en el Virclia Lotus, independientemente de si hacemos la prueba cualitativa, si hacemos la prueba cuantitativa estándar, que es la dilución 1:100, que es la estándar del producto, o hacemos la prueba cuantitativa con la dilución 1:1000 para muestras que sean fuertemente positivas, en los tres casos, repito, en los tres casos se necesitará la ayuda o la colaboración del diluyente de muestra extra. Si vamos a realizar la prueba en el Virclia Thunderbolt, únicamente me hará falta el diluyente extra si pretendo hacer la prueba a las muestras que tienen una alta concentración, es decir, aquellas que estén reportando un valor por encima de las 1000 unidades internacionales. Esto es importante, repito, para Virclia Lotus, cualquier prueba de COVID spike que yo quiera realizar, tengo que utilizar necesariamente el diluyente de muestra. Si voy a utilizar el Virclia Thunderbolt únicamente cuando utilice la prueba a alta concentración. Esto en principio no tiene mayor importancia para el usuario. De hecho, la única molestia, por decirlo así, del usuario que tiene que hacer es colocar el vial de diluyente de muestra en el rotor interno donde están las muestras y es donde van los reactivos asociados, porque ya el instrumento automáticamente va a hacer la dilución 1:100 aprovechando el diluyente de la muestra que está en la tira más el diluyente externo que estará en ese carrusel de los reactivos. Importantísimo, características del kit. ¿Cómo correlacionamos con los anticuerpos neutralizantes? Porque esto es lo más importante. Entonces, el kit, en primer lugar, se ha calibrado mediante el primer estándar internacional de la OMS para inmunoglobulinas de actividad neutralizante contra el SARS-CoV-2. Con lo cual, permite evaluar los resultados en unidades internacionales, es decir, yo a cada muestra le voy a decir si es positiva o negativa y además le voy a dar la correspondiente concentración. Y por último, hay una elevadísima correlación con el gold estándar de la prueba de neutralización, que es el CPE, que es el efecto citopático de Virclia Spike y este método. Una correlación que estamos hablando del factor de Spearman del 0,926 o del 0,88% si es una correlación del R cuadrado. La capacidad de Virclia como sistema para hacer la prueba de neutralización se ha comprobado en un panel de 45 muestras procedente de personas vacunadas. A cada persona vacunada se le han realizado 3 determinaciones, una antes de recibir la vacunación, una segunda prueba justo después, al cabo de un cierto tiempo después de la segunda dosis, y una tercera prueba a un determinado tiempo después de la tercera dosis. Como pueden ver, la primera dosis, todos los pacientes desde el 1 hasta el 45 dieron un resultado negativo en el test de neutralización. La segunda dosis, en la mayoría de los individuos, ya dio respuesta de anticuerpos neutralizantes, con la excepción de algunas muestras, que verán, por ejemplo, el vacunado número 6, el vacunado número 44 o el vacunado número 12, que son negativos en anticuerpos neutralizantes de segunda dosis. Pero, sin embargo, todos y cada uno de los 45 personas que fueron vacunadas ya dan resultado reactivo de anticuerpos neutralizantes. Este es el perfil de las muestras que hemos recibido. Ahora veremos qué es lo que ha sucedido cuando estas muestras se han evaluado con el Virclia COVID Spike Monotest. Bueno, pues vemos que en la primera dosis todos fueron negativos con nuestro producto. En la segunda dosis, la inmensa mayoría de los vacunados ya dan reactividad de anticuerpos, se tiene anticuerpos contra el spike, aunque no todos tienen anticuerpos con capacidad neutralizante. Aquí vemos, por ejemplo, la muestra número 6 o, por ejemplo, la muestra número 24. Pero, sin embargo, la respuesta del COVID-19 spike de Virclia a partir de la segunda dosis es en todos los casos una concentración superior a las 1000 unidades internacionales. O sea, vemos que el kit detecta de una manera absolutamente clara y fehaciente
la capacidad de detectar esos anticuerpos neutralizantes, que son los que aparecieron también en la prueba específica que se realizó para todas y cada una de estas muestras. Este estándar de la OMS realmente es muy importante porque nos va a servir para hablar en un lenguaje común a todos los desarrolladores de vacunas, a los laboratorios nacionales de referencia, a los grupos académicos, porque va a ser la manera que podamos evaluar la respuesta de nuestros productos, tanto los test que se hagan de anticuerpos como la capacidad de la actividad neutralizante. Esas unidades se pueden reportar de dos maneras: en unidades internacionales de capacidad o actividad neutralizante, que esta es la que ha preferido Vircel para poder hacer la evaluación o el informe de los resultados cuantitativos, o en forma de BAU, que es el Binding Antibody Units, que sería lo mismo, pero cuando otras compañías consideran que es la unidad que se puede reportar cuando se mide actividad específica de anticuerpos tipo IgG o tipo IgM que reaccionan contra una superficie sólida de un antígeno anti-spike. Y por último, pues el estándar internacional pues puede permitir tener una calibración precisa para poder reducir la variabilidad entre laboratorios y crear pues un marco de referencia común para hacer la comparación de datos entre diferentes laboratorios y entre diferentes sistemas. ¿Cuál es el desempeño de la prueba? Pues el kit se ha evaluado mediante un panel de 100 muestras entre positivos y negativos, que se han evaluado con unas muestras caracterizadas por un sistema de ELISAs. Obtuvimos un resultado excelente de 100% de muestras de sensibilidad y un 100% de especificidad. Se realizó también un test con 85 muestras procedentes de pacientes que habían sufrido la enfermedad, es decir, que tenían anticuerpos, y con un panel de 100 muestras de muestras plasmáticas prepandémicas, es decir, personas o muestras que se habían obtenido antes de que se hubiera sobrevenido la infección por coronavirus. Entonces, de esas 85 muestras de pacientes que han sufrido el COVID y esas 100 muestras de pacientes plasmáticas prepandémicas, se han evaluado los test de neutralización. Entonces, la correlación de la presencia de anticuerpos neutralizantes en las 85 muestras es de un 99%. Es una sensibilidad del 99% y la especificidad es del 100%, que es exactamente la misma especificidad que proporcionaron los test de anticuerpos, neutralizantes. El mismo estudio también se realizó, que es el que hemos visto anteriormente, a 135 muestras correspondientes a 45 individuos vacunados, es decir, son 3 muestras por cada uno de estos individuos vacunados. En este caso se hizo una correlación del resultado de Virclia monotest para el COVID spike cuantitativo y la correlación en el coeficiente kappa, que mide esta correlación de 2 magnitudes, uno que va con títulos y el otro que funciona de una manera lineal. Introduzco un índice kappa de 0,95 que cualitativamente significa una correlación casi perfecta entre esas 2 magnitudes. Este es el kit que estamos en este momento lanzando en el mercado. Tenemos una serie de material de apoyo que queremos facilitar. Lógicamente tenemos el manual de instrucciones, tenemos ya un catálogo comercial en el que se sumarizan o se resumen las características que les he comentado y también una nota técnica muy interesante en la que se explican todos los detalles de cómo se ha realizado esta evaluación mediante esas 135 muestras correspondientes a las 45 personas vacunadas para evaluar la producción de anticuerpos neutralizantes y cómo esos anticuerpos neutralizantes han sido detectados por un sistema de detección de neutralización y también por el sistema de detección de anticuerpos que utiliza Virclia COVID Spike 19 cuantitativo. Con todo ello, pues Vircel lo que está disponiendo es un sistema que tiene unas ventajas clarísimas. Un sistema para seguimiento de la respuesta inmunitaria basado únicamente en proteínas de la proteína Spike. Es un ensayo cuantitativo en la que la reactividad se expresa en unidades internacionales para poder hacer un seguimiento y comprobar la cantidad de anticuerpos.
Es importante, y aquí aprovecho la oportunidad, para comentar que Bircel no determina un punto de corte establecido para saber si una persona tiene una respuesta inmunitaria que es protectiva o no es protectiva. Nosotros lo que decimos es que medimos la concentración de anticuerpos neutralizantes desde 8 unidades hasta 1000. Si una persona se considera que está protegida con 10, con 20 o con 50, es un tema que de momento lo tiene que establecer el propio laboratorio en base a su experiencia con la población que esté manejando o bien por una serie de literatura científica que yo espero que pronto pueda establecerse y a partir de aquí se puede establecer. Yo desde aquí aprovecho la oportunidad también pues, para animarles a realizar evaluaciones de nuestro producto con muestras de su población, con su casuística y poder comprobar cuál es o cuál sería el punto de corte que se puede considerar protectivo, algo parecido a lo que sucede actualmente con las unidades internacionales en el caso del anti-HBs para el antígeno de la hepatitis B o la toxoplasmosis o la rubiola, que están establecidos en 10 o en 15 unidades internacionales. Es un kit que proporciona una cuantificación con una curva maestra de un solo punto. Esto es muy importante porque otros kits de quimioluminiscencia utilizan 2 puntos y los kits que están actualmente en el mercado de ELISA trabajan con 4 o 5 puntos, es decir, que necesitan un punto por duplicado o triplicado de los 5 o 4 o 5 calibradores, establecer una curva y ya es un consumo importante de test para poder hacer la evaluación. Con lo cual, pues lógicamente no tiene la flexibilidad que podría ser la de Berkeley de poder hacer la evaluación del estatus inmunitario de una persona en cualquier momento en la que esa muestra nos llegue al laboratorio, independientemente si es un festivo, si es un feriado o es fuera de lo que sería la hora normal del laboratorio. Ofrecemos un amplio rango de cuantificación, desde 8 hasta 1000 unidades internacionales para cubrir toda la posibilidad, con un programa de dilución automática que nos va a permitir cuantificar concentraciones superiores a ese nivel. Posee una excelente sensibilidad y especificidad clínica, como hemos visto anteriormente en las evaluaciones que se han realizado, una altísima correlación con las pruebas de neutralización, tanto en pacientes que han sufrido la enfermedad como en personas que han recibido la vacunación. Y, por último, pues comentarles que es absolutamente compatible con el resto de panel de Berkeley y que actualmente disponemos de más de 90 parámetros, con los cuales ustedes pueden hacer una prueba cuantitativa de COVID al mismo tiempo que estén haciendo un micoplasma, una rickettsia, un dengue, un chikungunya o cualquier otro tipo del panel que ustedes estén utilizando regularmente en su laboratorio. Este es un kit que Bircel tiene puesto muchas esperanzas, estamos muy satisfechos del resultado, el poder obtener este producto en relativo poco tiempo y estamos realmente expectantes que ustedes lo empiecen a utilizar, que podamos recibir su información y a partir de la información pues poder conseguir y avanzar en la caracterización de productos, especialmente en lo que hemos comentado anteriormente, en el establecimiento de un punto de corte protectivo que sea absolutamente adaptado y adecuado para las características que ustedes pueden manejar en sus laboratorios en Panamá. Muchísimas gracias por su atención y ahora estoy pues totalmente dispuesto a responder a todas las inquietudes, dudas y consultas que le puedan haber surgido durante mi exposición. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? ¿Sí?
Sí, hola. Sí, hola. Joaquín, hacen una pregunta aquí que ha llegado al chat. Dice, ¿cuál es la recomendación para el tiempo post-inmunización a realizar la prueba? Bueno, esto depende un poco también de la vacuna. Aquí, de momento, hasta que no tengamos más experiencia, será una solución de prueba y error. A ver, qué menos que esperar aproximadamente entre 7 días o 15 días, 2 semanas, para comprobar si realmente ha habido una respuesta inmunitaria. Esto en principio, bueno, deberíamos consultar también el manual o la ficha técnica de esas vacunas y comprobarlo. Aquí lo habitual sería esperar entre un mínimo de 1 semana y 15 días para comprobar si la respuesta inmunitaria ya ha sido efectiva. ¿Hay alguna consulta más? Bueno, un aspecto que también quería comentarles es que inicialmente hemos hecho ya un envío de material suficiente para que el Instituto Gorgas en Ciudad de Panamá realice ya una primera evaluación del producto con personal que va a recibir las 3 dosis de una vacuna contra el coronavirus, con lo cual ya vamos a tener en un tiempo relativamente corto una primera experiencia de cuál va a ser el comportamiento de este producto con personas que van a recibir las 2 dosis, con lo cual el protocolo de evaluación va a suponer o se va a realizar exactamente como se planteó en las prestaciones del producto, es decir, evaluar el estado inmune de la persona antes de recibir la vacuna, después de pasar entre 5, 7 o 15 días después de la primera dosis y entre 7 y 15 días después de la segunda dosis para comprobar ese efecto. Esta vacuna, si no recuerdo malamente, va a ser con Pfizer, que es de hecho la vacuna con la que Vircel tiene más experiencia y con la que hemos hecho todos los estudios de evaluación que les he mostrado anteriormente. Compañeros, Pfizer en su texto aconseja que la inmunidad total se alcanza del día 10 en adelante después de la segunda dosis. Es lo que he podido leer. Y en experiencia propia, yo me hice una medición de anticuerpos antes de la vacuna, después de la primera dosis y después de la segunda dosis, y alcancé el pico máximo el día 12, después de la segunda dosis. Muy bien, muy bien. Sí, sí, exactamente. Yo creo que esa sería la evaluación. Entre 10, 15 días sería absolutamente el tiempo prudencial. Hacerlo demasiado pronto sería contraproducente, porque entonces podemos tener unas conclusiones erróneas. Hay que darle un tiempo porque no el sistema inmunitario y todas las personas van a reaccionar de la misma manera. Posiblemente las personas jóvenes desarrollarán muy rápidamente la inmunidad, las personas mayores ya no tienen un sistema inmunitario tan potente, por decirlo así, y por tanto la respuesta será mucho más lenta. He recibido otra pregunta, si Vircel tiene previsto un estudio para otras vacunas. Pues realmente es que sí, estamos recopilando vacunas de todas las estrategias. Tenemos vacunas de AstraZeneca, estamos recogiendo vacunas de Sinovac de Pakistán y también la Sputnik de otros lugares, y en cuanto las recibamos y que sea un número estadísticamente significativo, ya comenzaremos también a compartir con ustedes esos estudios. Somos los primeros interesados en comprobar que el producto está funcionando correctamente, no únicamente con la vacuna de Spike, que es la que tenemos experiencia, sino también con el resto de las vacunas. ¿Hay alguna pregunta más?
Alejandro, ¿hay alguna pregunta más por aquí que me puede pasar desapercibida? No tengo constancia de que haya ninguna pregunta más. Muy bien. Pues a todos muchísimas gracias por su atención y su paciencia y por haber acudido a un acto como que anteriormente justo al inicio de su jornada laboral. Les comento que esta charla ha sido grabada y por tanto vamos a compartir el contenido de la charla y la presentación en formato PDF con Gilberto Beitia y con todas las personas de Promet de Panamá, con lo cual pues ustedes van a poder acceder a este material y en caso de que alguno de sus colegas no hayan podido asistir, pues puedan compartirla con ellos sin mayor problema. Dicho esto, vuelvo a repetir que muchísimas gracias y quedamos a la orden para cualquier tipo de consulta o duda que le pueda surgir en el uso de este producto y cualquier otro producto de la gama de Bristol. Un afectuoso saludo y muchísimas gracias. Hasta luego. Promet, el proceso de innovar.